La voz del sentimiento. Toda la actualidad cofrade de la Semana Santa de Vélez Málaga. Historia, devoción, hermandades, desfiles y recorridos. Con Pablo Domínguez. Todos los días a partir de las 7 de la tarde, La voz del sentimiento en Fusión Radio. Programa patrocinado por Zona Copi, Telepizza, Alsara Javier, Sanaxa, Almacenes La Lonja, Pinturas Andalucía, Under 12 Coffee and Tea, Viajes Chamonix, Florimar, Graneles de Lola, Suministros La Fortaleza, Farmacia Las Carmelitas, Viveros Brocau, Red Publicidad Copyred, Ferretería Central, Occident Seguros, La Tabernita del Palquito, Asador de Pollos Mari, Agrupación de Cofradías y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos a La voz del sentimiento de Fusión Radio, este programa que viene a traer la actualidad de las cofradías, hermandades y también de la fe que vivimos y que compartimos en torno a nuestros sagrados titulares, nuestras cofradías y también nuestra iglesia particular y también la iglesia universal. Hoy nos encontramos haciendo este programa desde la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid y tenemos la alegría de que esté con nosotros el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe y Relaciones Interconfesionales, también consultor nombrado por el Papa León recientemente para el Dicasterio de Diálogo Interreligioso. Rafael Vázquez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirnos aquí y, bueno, además, darte la enhorabuena por ese cargo más, que al final es otro trabajo, más tiempo y dedicación, ¿no? Pero que viene, bueno, a abrir un poco más esas puertas de diálogo que, bueno, viene desempeñando de hace tiempo en Málaga y también ahora aquí en la Conferencia Episcopal y, por consiguiente, en Roma desde este nuevo nombramiento, ¿no? Así es, es muy curioso porque justo el viernes antes de que se hiciera público el nombramiento estaba yo en Vélez. Yo ya sabía que se iba a hacer público la semana siguiente, pero en estos casos no se puede decir hasta que el Papa no lo hace público. Pero sí que es verdad que es una responsabilidad más, pero también yo siempre digo que además de la confianza que el Papa pone en determinadas personas para desempeñar esta función, hay también un reconocimiento a la tarea de muchas personas. No es una tarea de Rafa Vázquez, sino que es la tarea de la Iglesia de Málaga, que me ayudó a descubrir mi vocación, de la Iglesia de Málaga abierta al diálogo, la Iglesia de Málaga que me ayudó para que pudiera hacer mis estudios en Roma, que ha cuidado también y se ha desprendido de un sacerdote para que pueda prestar un servicio a la Iglesia de España, y ahora pues también la generosidad de que pueda compartir este servicio también con la Iglesia Universal. Así que después de todo esto, cuando te piden un servicio más, aunque uno ya lleve bastantes cosas, nada más que puede decir, pues si la Iglesia me necesita, allí estoy. Y además, bueno, también en todo lo que te necesita la diócesis, en este caso también la agrupación de cofradías de Semana Santa de Vélez, que ha podido contar contigo en varias ocasiones, y por último las jornadas cofrades que acabas de mencionar, donde se nos puso sobre la mesa un debate que ha florecido actualmente con el nuevo, digamos, informe que se nos propuso al pueblo cristiano sobre el papel de la Virgen María, un mundo cofrade que, como devoción popular, tiene quizá unas rupturas a veces, digamos, teológicas, ¿no? Por esa emoción, podemos decir que sentimentalismo, que también puede darse, y que puede ser de que pueda cambiar un poco la percepción real que la Iglesia es clara desde sus comienzos y puede generar, digamos, en este caso en el papel devocional a la Virgen, incluso cierta idolatría o también no saber vivirlo como realmente debe de ser, ¿no? En otros sitios, sobre todo en Sevilla, pues ha generado muchísima polémica en el entorno cofrade, puede ser también debido a que la devoción popular allí es bastante alta, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Y bueno, ¿qué riesgos corremos los cofrades
tanto con este tema de la Virgen y al mismo tiempo con otros temas donde podemos caer en ciertos ritos, en ciertas manifestaciones sentimentales, pero que no haya un fondo teológico donde al final debe estar sostenida pues toda nuestra fe, ¿no? Yo, fíjate, antes de entrar en este tema, pues me gusta aclarar alguna cuestión, es decir, el hecho de que salga una nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe no quiere decir que la Iglesia minusvalore el papel de la Virgen en la historia de la salvación. Es decir, los que más podemos querer a la Virgen y los que nos han transmitido el cariño a la Virgen ha sido la Iglesia a través de su magisterio, a través de sus pastores, y son los que están encargados de cuidar esa devoción, o como la llamamos desde la perspectiva de la teología, la veneración especial a la Virgen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando escuchamos la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero hay una serie de personas especializadas que custodian, es decir, guardan esta tradición, y el magisterio es un sentimiento de decir, ¿qué nos tienen que decir? Porque estamos hablando de nuestros pastores, no de nuestros enemigos. Entonces, situarnos frontalmente y acusar a un señor cardenal, presidente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de hereje o de herético al Papa, me parece una cosa un tanto excesiva, que igual la emoción nos puede llevar en algún momento, pero uno hoy en día, que gracias a las tecnologías podemos ir al documento y leerlo con tranquilidad desde el minuto cero, antes de quedarme con lo que me han dicho que dice el documento, yo tengo que ir a leerlo. Y si no lo entiendo, porque es verdad que hay documentos de la Iglesia y este lo es, un tanto complejo, pues tengo que preguntar a personas que me ayuden a aclarar el significado. Después de ahí tengo que hacer mi juicio. Y ahora vamos al documento, ¿no? El documento lo que hace es decir que solo tenemos un mediador universal de la salvación, que es Jesucristo, y que Él es el redentor de todo. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie como Jesucristo, es decir, no hay nadie comparable como aquel que ha asumido la humanidad siendo divino, siendo de condición divina, se hizo uno de nosotros, y por eso, asumiendo la condición humana, por su muerte y resurrección, nos ha salvado. Después de esto, no hay posibilidad, es decir, hemos llegado a la plenitud de la revelación. Todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo ha dicho en Cristo. Todo lo que Dios quería hacer para salvarnos, lo ha cumplido en Cristo. Quiere decir que cuando un vaso está lleno, pues ya no cabe ni una gota más. Entonces, lo que le corresponde a María en este papel, pues no es algo superficial, para nada. Es decir, Dios escoge a una mujer para ser la madre de Dios, que es el gran título de la Virgen, que nosotros también pues lo hacemos en nuestras expresiones populares. ¿Quién no se refiere a la madre? María no es solo la madre de Dios, sino que es la madre de la Iglesia y por tanto la madre del pueblo cristiano. Es mi madre, porque es por ser la madre de Cristo. O sea, este es el gran título de la Virgen. Que nosotros podamos llamarla también pues redentora, salvadora, con muchísimos matices, y yo creo que desaconsejables, porque ninguna madre quiere robarle el protagonismo al hijo. Para esto yo creo que nos ayuda mucho pues hacer una lectura de María desde el Evangelio y no desde ciertas tradiciones que pueden deformar la figura de María. Si nosotros vamos a las bodas de Caná, ¿qué es lo que dice María cuando los jóvenes, aquellos que están recién casados, se plantean con el problema de que se han quedado sin vino? María es la que está atenta para recoger las peticiones del pueblo, que es lo que hace con nosotros, como recogió aquel sufrimiento de aquellos jóvenes recién casados, y va a Jesús y le dice: Jesús, no tienen vino. No, ella no ordena, Jesús, tienes que convertir el agua en vino, simplemente le plantea el problema y deja que el Hijo dé la solución. Es decir, el milagro lo hace Jesús, la salvación, el Salvador es Jesús. María es aquella que ejerce una mediación maternal para acercarnos al Hijo. Entendiéndolo así, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Dificultades?
pues cuando nos encontramos expresiones que es normal y que deben ser reconducidas, es decir, si yo solo me dirijo a María y le rezo a ella, pero a través de ella no llego al Hijo, María, en lugar de ser una intercesora, una que me lleva al Hijo, resulta que se convierte en obstáculo. Y si yo no me encuentro con el Hijo, no hay milagro, no hay salvación. Esa ha sido la preocupación de la Iglesia para escribir este documento. Y bueno, este documento que es muy aclaratorio, aunque no dice nada que la Iglesia no haya sostenido a lo largo de los tiempos, porque en la actualidad vemos cómo ciertos posicionamientos de la Iglesia que vienen o desde hace siglos, o la doctrina después del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, o Sacrosanctum Concilium, o tantas constituciones del concilio, lo vemos ahora como una novedad que se quiere imponer desde visiones quizás, entre comillas, tradicionalistas, que luego no sé qué tiene de tradición cuando juzgan el papel del propio Vaticano, de Roma y de los padres, en este caso de la Iglesia, de los pastores que siguen este camino, ¿no? Nos encontramos con esa doble versión, ¿no? Tradición, pero al final se rompe con lo que la Iglesia viene diciendo siempre, lo que dice en sus constituciones y lo que dice pues la Santa Sede, ¿no? Hay también una contradicción ahí, ¿no? Claro, es decir, la verdad de la revelación, en este caso pues el credo, el magisterio de la Iglesia, lo que han dicho los concilios en sí no pueden llevar a ruptura, sino que deben ser siempre en continuidad con lo que la Iglesia ha venido diciendo. Ahora, hay una cuestión que es la verdad en sí y otra cosa es la formulación de esa verdad. La formulación pues se encarna en el lenguaje del tiempo, en la filosofía, en la cultura, etc. A veces esas fórmulas se quedan pues excesivamente ancladas en el tiempo y llegado otro momento tiene que evolucionar sin perder la identidad, sin perder la verdad que defienden esas fórmulas. Entonces, si nosotros nos quedamos en la formulación histórica en un momento concreto y queremos trasladarla y sacarla en las formas estéticas, litúrgicas a otro periodo de la historia, tendremos que hacer muchas explicaciones, porque tendremos que decir, esto es propio de aquel contexto, pero no responde al contexto de hoy, que a mí me puede gustar. A mí me puede gustar la estética del siglo XI o del siglo XVII o del siglo XVIII, pero yo tengo que decir, esto es propio de aquella estética. Y ahora el lenguaje es distinto. A veces, pues, ciertos malentendidos tradicionalismos, porque la Iglesia vive de la tradición, una tradición con mayúscula y bien entendida, no es más que el gusto por un periodo y un gusto estético, litúrgico de una época que no es la actual y que no se corresponde con el lenguaje actual. Entonces, me puede gustar en lo personal, sí, pero además de mi gusto personal, yo estoy en comunión con la Iglesia. Y con la Iglesia de este momento, no con la Iglesia del siglo XVII, si no tengo una esquizofrenia. Sí, además, bueno, hay un comentario de un amigo sacerdote que dice, bueno, algunos están muy obsesionados con volver a Trento, pero no ha hecho de los apóstoles y a compartir todo lo que tenían y a vivir, bueno, esa fe, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, lo has comentado, ese gusto personal, que al final es subjetivo, cuando queremos vivir de la verdad, también se lleva en muchos condicionantes estéticos, artísticos, ¿no? Como a través de las redes sociales vemos ciertos juicios, pues cuando hay una iglesia, digamos, de arte más contemporáneo, o con una custodia a lo mejor más sencilla, o una forma de hacer la liturgia, o los grupos nuevos que salen, tipo Hakuna y tal, que de esos movimientos quizá suponen una crítica hacia ellos, y vemos cómo, en este caso, la ideologización de la fe entre lo subjetivo de mi gusto y entre lo que yo entiendo como realidad, viene a jugar un papel importante, porque al final no me fijo en el Señor que está dentro de la custodia, pero me fijo en todo lo que le rodea, que no va en torno a mí. O incluso también este documento de la Iglesia, o tantos documentos,
estamos en la sede de la Conferencia Episcopal Española, bueno, pues su presidente, si dice, por ejemplo, de que según la Constitución, en momentos de bloqueo hay que convocar elecciones o cuestión de confianza, se le tacha de una manera ideológica, pero hace 2 semanas o una salió pues dando el apoyo a una propuesta del Consejo de Ministros sobre la regulación de inmigrantes y se le tacha de todo lo contrario, ¿no? A veces muy de derechas, a veces muy de izquierdas. Entramos también desde la Iglesia en ese esquema del mundo, por así decirlo, donde no tanto vivimos de esa doctrina que tiene su edificación en el Evangelio, en la palabra y en el corazón del Señor, como en las posturas ideológicas. Yo creo que en la Iglesia cabemos todos, porque si quepo yo, cabemos todos, ¿eh? Cabe el de izquierda y se tiene que sentir cómodo, no porque la Iglesia responda a sus gustos y a su ideología, sino porque se siente cómodo porque a través de ella llega a un encuentro con el Señor. Y también el de derechas, pero no porque la Iglesia sea de derechas, sino porque a través de la Iglesia llega al encuentro con el Señor. Ahora, siendo legítimo que cada uno pueda tener su tendencia ideológica, nuestra fe no es ideología y supera cualquier tipo de ideología, al mismo tiempo que es capaz de asumir ciertos rasgos o ciertos elementos de esa ideología porque son conformes al Evangelio, no porque son conformes a la ideología de algún obispo, ¿eh? Igual que denunciará elementos propios de ese partido, de esa ideología o de partidos que responden a ideología. Esto es lo normal. ¿Por qué? Pues porque las ideologías y los partidos surgen después del Evangelio y no hay ninguna que pueda acaparar el Evangelio. Lo que me entristece es que esta polarización que estamos viviendo en la sociedad, ya hasta le tengo manía a la palabra polarización, ¿no? Pero estos extremos y estas posturas tan enfrentadas a las que estamos viviendo en la sociedad se trasladen a la Iglesia. Mire, en la Iglesia no hay carcas ni hay progres. Hay gente que quiere seguir al Señor. Y dentro de la Iglesia incluso se da una diversidad que es legítima. Es decir, no todo el mundo tiene que ser de jacuna, no todo el mundo tiene que ser de movimientos de cursillos de cristiandad, no todo el mundo tiene por qué ser de carismático, no todo el mundo tiene por qué ser cofrade, no todo el mundo tiene por qué ser de una cosa. Y hay una legítima diversidad y necesaria necesidad, pero unión siempre es lo fundamental. El problema es cuando el subjetivismo que vivimos en lo externo lo trasladamos a la Iglesia. Y en lugar de decir Padre nuestro, digo Padre mío. Porque cuando digo Padre mío, me enfrento al Padre del otro. Y esto es ruptura en lo esencial. Y en lugar de decir oremos, pues yo me siento para decir oro. La misa es una expresión de comunión. Comunión es lo esencial. Y legítima diversidad en todo, hasta en el gusto estético. Si me dices, pero el gusto estético no puede romper. Si me dices que a través de esta estética, pues yo estoy dibujando a un Cristo solo humano, estoy negando la parte divina. Pero por el contrario, si yo solo me fijo en un Cristo divino, estoy negando una parte humana. ¿Dónde está el problema? Pues que un Cristo solo humano o solo divino no salva. Y nosotros somos transmisores de una salvación de un Dios que se ha encarnado y no podemos negar esta verdad esencial. Y además acabas de comentar de esa importancia de la unidad dentro de la diversidad y en tu caso y en tu trabajo, pues también esa unidad entre las religiones y entre las diferentes confesiones, ¿no? También eso en la sociedad, como muchas veces ha sido la Iglesia, motivo de escándalo para el mundo, ¿no? Ante también corrientes, tomando de nuevo la palabra, polarizadoras en temas de raza, religión, cómo la Iglesia intenta tender esos puentes y vivir esa fraternidad más allá de lo interno, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que partir es que nosotros creemos en un Dios. Los miembros de otras religiones, los fieles de otras religiones nos llaman que somos una religión del libro, pero ya Benedicto XVI se encargó de aclarar que nosotros no somos la religión del libro sino de la palabra. Que nosotros tengamos un Dios que se ha encarnado y que se ha hecho palabra, el verbo se hizo carne y vino a acampar entre nosotros, y que esa palabra se hiciera silencio y se hiciera humildad en un pesebre,
nos interpela muchísimo, porque nos dice que nosotros somos seguidores de aquel que ha querido entrar en diálogo y que no puede negarse al diálogo con nadie, ni siquiera se niega el diálogo a los pecadores o a los que lo rechazan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos negarnos a dialogar? Ahora, cuando Jesús entra en diálogo, ¿niega su identidad? Nunca. Este es uno de los temores que tienen muchos de los grupos que se cierran al diálogo, pensando que entrar en diálogo con el que es diferente va a llevarnos a relativizar nuestra fe o negar nuestra identidad. Para nada. Es decir, el diálogo se establece entre personas que son conscientes de lo que son y que se muestran en el diálogo no bajo imagen o bajo caretas, sino tal cual son. Por tanto, si yo voy a hablar con un musulmán, quiero encontrarme con un buen musulmán, que sepa cuál es su fe, que conozca el Corán y que sea capaz de responder a las preguntas desde su fe. Y cuando a mí me pregunte, lo haré desde lo que soy, un cristiano. Y yo no diré que Jesús es un profeta. Jesucristo para mí es el Hijo de Dios y lo tendré que afirmar. Ahora no le puedo decir que él diga que es el Hijo de Dios, porque si no lo estoy haciendo cristiano, estoy negando su identidad. Pero por otra parte, hay otra cuestión que es esencial. Este filósofo coreano, creo que es Jung-Sung Han, ¿no?, habla de la exclusión del otro. Esto es un grave problema, ¿no? Él lo aplica a las redes sociales. Es decir, yo cancelo al otro porque no me gusta cómo es el otro. Y esto significa que yo me cierro a la riqueza del otro. Es que el otro puede aportarme a mí también una riqueza de cómo él vive su experiencia religiosa que puede enriquecer la mía. Pero para eso tengo que ser generoso de abrirle un hueco en mi corazón al otro, y aceptarlo tal y como es, sin intentar cambiarlo. Así es como se ama de verdad, en libertad y respeto. Si yo, por aplicarlo a la relación matrimonial, me caso con una persona, pero quiero que sea como a mí me gustaría que fuera, pues ¿con quién te estás casando? Dentro de X tiempo vas a tener un problema y acabará en divorcio, porque te has casado con alguien al que tú quieres manipular para hacerlo a tu imagen y semejanza, y las personas son como son. Y en el diálogo pues lo establecemos de esta manera. Entonces, identidad, la valentía de la alteridad que decía el Papa Francisco, y no buscar dobles intenciones en el diálogo. Cuando se establece un diálogo en estas claves, después cada uno es el que se tiene que cuestionar. Yo no voy al diálogo para convertir al otro, sino para mostrarme como yo soy, que él se muestre como él es, y cada uno después, como buscadores de la verdad, en conciencia tendrán que decidir en su camino de búsqueda. Y además, en ese planteamiento del diálogo interreligioso, podemos coger ese mismo esquema para la misericordia de la Iglesia y de Dios para los demás, ¿no? Muchas veces nos encontramos también grupos como si esos grupos fueran santos, ¿no? Volvemos que al final el fariseísmo y las claves siempre se van a repetir a lo largo de la historia, que cuando la Iglesia entra en diálogo con una determinada persona, con una serie de condicionantes, ya entra a decir de que como que la Iglesia se está doblegando a la modernidad, al mundo, y que quiere transformarse para ser encajada, cuando al final todo eso es un acto de misericordia. Quizás eso mismo le dirían a Jesús hablando con la samaritana, ¿qué está haciendo? En vez de escupirla, y que es lo que se debería hacer según esos esquemas, ¿no? ¿Cómo podemos dentro también de la Iglesia volver y creernos de verdad y en serio la misericordia? Y mira que se promulgó un año de la misericordia, pero todavía primero nos cuesta para con nosotros mismos sabernos perdonados y sabernos queridos, ¿no? Y por otro lado parece que nos cuesta, al final el Evangelio, el Señor lo dice, ¿os molesta que yo sea bueno? ¿No? Al final, cuando en esa parábola, ¿no? Sí, el Papa Francisco decía que el cristiano estaba obligado a dar el primer paso en el diálogo. Porque dar el primer paso no significa que yo soy el que se humilla y el que acata, no. Es el que es consciente de que sigue a un Dios que, como dice la carta a los Hebreos, Dios, después de haber hablado mucho a los hombres y estos haberlos rechazado, al final, cuando ya no sabía qué hacer más, Él dio el salto de los cielos a la tierra para hacerse humilde, ponerse en el nivel del suelo y empezar a dialogar con los hombres. Ese es nuestro lugar.
el de un Dios que no solo se pone al nivel del establo, sino que después va y le lava los pies a los discípulos. Entonces, ¿en quién crees? Es lo que yo muchas veces me pregunto. Es decir, si yo soy un soberbio que miro al otro y lo juzgo por encima del hombro, y lo que estoy diciéndole al otro, en lugar de entrar en diálogo, intentando de comprender sus razones y buscar lo común que hay en el otro para poder establecer una relación que me lleve a dar un paso más, lo que hago es juzgarlo y rechazarlo, ¿en quién crees? Nos hace falta mucho evangelio, mucha lectura de evangelio y mucha adoración, porque a adorar vamos a ponernos de rodillas. Y eso no es solo el momento en el que estamos adorando al Santísimo, sino que es una actitud de vida, estar de rodillas ante Dios y al Dios que se nos hace presente en el hermano. Y esos hermanos que en tantos lugares pues intentan buscar, ¿no?, esa sed que tiene el hombre, la sed que nos define al final al ser humano, en las cofradías pues tienen ese papel tan fundamental, ¿no? Volviendo un poco al tema de las hermandades, como ese primer anuncio que al mismo tiempo tiene que ser el enganche para remar un poco más adentro, ¿no? Como también desde, en este caso, la conferencia episcopal y tu trabajo también pastoral a lo largo de tu tiempo de sacerdote más en la diócesis de Málaga, ¿cómo ves ese papel de las hermandades y cómo se encuentra también ahora en un auge en la actualidad? ¿Podemos ser esa correa de transmisión para que encuentren esa fe y ese manantial donde seguir navegando? Yo valoro muchísimo todo el trabajo que hacen las hermandades, y ahora que dentro de poco pues ya llegaremos al periodo de Cuaresma, que sé que es un periodo, valoro todos los esfuerzos de tantas personas que lo hacen con un auténtico sentido de fe, cultural. Es decir, ¿por qué? Pues porque la hermandad permite el vínculo de muchas personas que jamás se acercarían a la iglesia, sin embargo tienen una experiencia de iglesia a través de la hermandad. Precisamente la misma palabra hermandad es expresión de iglesia. ¿Qué es la iglesia sino los hermanos que se saben hijos de un único Dios que es Padre, que se ha hecho carne en Jesucristo y que nos ha enviado el Espíritu Santo? La hermandad no es un grupo de los que a mí me gustan, sino un grupo de iglesia. Entonces permite una experiencia de iglesia, permite un acercamiento al Señor. Como en todo proceso, permite un primer anuncio y un redescubrimiento también del Jesús al que yo vengo con una imagen igual desfigurada o no tan desfigurada, pero puedo descubrirlo más y mejor a través de los cauces de formación, a través de las catequesis, a través de toda la labor que hacen las hermandades, o a través de la oración y haciendo de una estación de penitencia un momento de oración. Entonces creo que tenemos que creernos el valor que tienen las hermandades cuando están en comunión con la Iglesia, cuando se preocupan por sus hermanos, que es la principal tarea de la hermandad. Es decir, puede existir una hermandad sin titulares, pero no puede existir una hermandad sin hermanos. Entonces, un presidente de una hermandad o un hermano mayor, su primera preocupación no es su titular, que lo puede ser también, y lo ha de ser, no estoy diciendo que no, sino son sus hermanos, porque son los hermanos los que construyen la hermandad, y ahora estos hermanos pues se acercan al Señor, y necesitamos unos titulares, necesitamos una imagen, pero sin olvidarnos de las personas. Bueno, pues con estas palabras y con este mensaje para todos los cofrades y las personas que integran las hermandades nos quedamos, y bueno, te agradecemos mucho esta interesante conversación donde seguro que habrá que apuntar, anotar y repasar muchísimas cosas, y que al mismo tiempo nos hará profundizar en la fe y también, bueno, navegar un poco más en esa verdad. Rafa, muchas gracias por abrirnos las puertas, en este caso de la conferencia episcopal, y de tu tiempo. Pues muchas gracias a ti, Pablo. Esta es la casa de la Iglesia, y esta es una casa en la que se está al servicio de las iglesias y de las diócesis de España. Pues quedamos muy agradecidos, y nosotros pues continuamos trayendo la voz de todas las personas que edifican nuestra Semana Santa, nuestra fe, nuestra formación, y nos abre el camino a vivirla con más verdad. Buenas tardes y muchas gracias.